ya está en contacto con nosotros. Es un placer, como siempre, saludarlo en esta apertura de semana. Juan Carlos, ¿qué tal? Ale Gonza acá, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto, como siempre. Y bueno, hoy tenemos para analizar, a veces cuando se toman determinadas medidas en materia previsional o de seguridad social, vemos el impacto, a veces con mayor dureza o no, o en mayor o menor tiempo, las consecuencias que tiene sobre las personas. En marzo de 2023, más precisamente en marzo de 2025, más precisamente el 23 de marzo de 2025, se terminó la moratoria de la ley 27.705 que permitía que una persona se jubilara y una vez jubilada pudiera, desde ahí se le descontara la deuda para regularizar sus aportes. A partir de que se terminó esa posibilidad dentro de la ley 27.705, que fue un error que tuvo de origen porque le puso un plazo, a partir de ahí los hombres tienen que regularizar sus deudas antes de los 65 años y las mujeres antes de los 60, porque una vez que cumplieron la edad no tienen ninguna posibilidad de regularizar aportes. Ahora bien, esto generó una situación que bien podemos denominar como una situación de emergencia previsional. Hoy se ha puesto muy difícil, se hace muy difícil para aquellas personas que no tienen los 30 años de aportes poder regularizar esa situación. En primer lugar, porque muchas veces no tienen el asesoramiento correcto, en otras ocasiones porque si bien llegan antes de la edad no llegan con el tiempo suficiente para poder pagar en forma efectiva y al contado la deuda que tienen para regularizar su situación previsional. Y esto lo muestran, digamos, analizando distintos análisis que los hay sobre qué es lo que ocurrió, digamos, en el primer semestre de 2026. ¿Cuántas personas se jubilaron ahora con la posibilidad de pagar la unidad de cancelación previsional previamente a cumplir la edad jubilatoria? En el primer semestre se jubilaron 99.670 personas, es decir, casi 100.000 personas. Cuando uno toma el mismo periodo de 2025, en 6 meses nos encontramos que se jubilaron 168.800 personas. Fíjate la diferencia que nos da este número con respecto a cómo era cuando las personas se podían jubilar utilizando la moratoria, inclusive a partir de que cumplían edad, pero que podían descontar de su propia jubilación la deuda, que lo que ocurre hoy en la actualidad. Aproximadamente se jubilaron 70.000 personas menos. ¿Se entiende el impacto que tiene haber tomado una medida de esta naturaleza? Es decir, está claro que ahí hay un ajuste fenomenal para que las personas puedan acceder a una jubilación ordinaria. Y las más perjudicadas, Alejandro, son las mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, son las que menos tienen aportes en el sistema formal, y por otro lado porque pagan otra penalidad adicional las mujeres. Tienen que esperar para obtener algún ingreso de protección social hasta los 65 años y acceder a la pensión universal al adulto mayor, que les otorga un ingreso de el 80% de la jubilación mínima. Fíjate, ¿no? Los daños que se producen cuando se toman medidas de este tipo pensando solamente en un supuesto ahorro
en un supuesto ahorro que no es tal, y quedan muchísimas personas sin protección previsional, en el caso de las mujeres, durante 5 años más que aquellas mujeres que tienen la posibilidad o de regularizar su deuda o que tienen los aportes previsionales que exige la ley. Esto lo traemos a colación porque últimamente vemos como que hablan de una Argentina que está bárbara, que está fabulosa, que con la macroeconomía en orden, entre comillas, está todo ordenado. ¿Por qué digo en orden, entre comillas? Porque se hablan de los dólares que tiene el Banco Central. Pero ahí hay un dato que me parece importante señalarlo. Primero, que el Banco Central no tiene los miles de millones de dólares que dice, porque la deuda, digamos, o el déficit que tienen, se lo trasladan al Tesoro y lo sacan del área del Banco Central. En realidad el Banco Central hoy tiene una cifra de 6.500 millones de dólares, digamos, de dólares negativos en su haber. Y esto se va a ver ahora cuando venga el Fondo Monetario Internacional a hacer la inspección de rutina que hace a los países endeudados como la Argentina. Sí. Todo esto, Alejandro, digamos, estamos viendo acá cómo, digamos, se va perdiendo la protección en los adultos mayores. ¿Y esto qué significa, analizando estos 2 semestres? La baja de nuevos jubilados fue del orden del 41%. Es decir, hay un 41% de las personas que llegaron a la edad jubilatoria que, como consecuencia de la aplicación de la suspensión de la posibilidad de, digamos, tener la posibilidad de jubilarse y no poderla pagar a partir de estar jubilado, bueno, este es el impacto que tiene el sistema. Hay otro dato también que es significativo. En el análisis del primer semestre de 2025 vemos que con moratoria se jubilaron 43.300 personas y sin moratoria se jubilaron 56.373 personas. Ahí tenemos otro dato significativo de cómo está la situación de los jubilados. Si tomamos los últimos 5 años, la baja de nuevos jubilados sin moratoria versus los últimos 5 años, hubiésemos tenido el 70% menos de jubilados. Fíjate los números, como cuando uno va comparando, cómo van creciendo. Y volviendo al tema de las mujeres, si bien no hay un dato, digamos, expresado por sexo en la ANSES, vemos que, de acuerdo a los distintos datos que hay de distintos estudios, la cantidad de mujeres que se van a jubilar va a ser, digamos, solo va a alcanzar al 10% de las mujeres, es decir, vamos a volver nuevamente a que el 90% de las mujeres no se pueda jubilar. ¿Y por qué no, digamos, no se pueden jubilar? Porque, bueno, ahora cuando veamos nosotros cuántos son los montos que hay que pagar para poder jubilarse, bueno, ahí nos vamos a estar dando cuenta. El valor para cancelar aportes futuros, es decir, antes de cumplir la edad jubilatoria, vuelvo a reiterar, las mujeres antes de los 60 años y los hombres antes de los 65 años. La unidad de cancelación previsional en el mes de agosto, con la actualización, va a ser de 40.996 pesos. Por cada año de aporte que tenga que regularizar una persona son 491.956 pesos. ¿Qué pasa si una persona tiene que regularizar 10 años? Es decir, que tiene 20 reconocidos y le faltan 10. Bueno, va a tener que pagar 4.919.560 pesos.
¿Cuántas personas están en condiciones de poder pagar una deuda de esas características, Alejandro? No, totalmente. Ni hablar si alguien tuviera que pagar 30 años. Tiene que pagar 14.758.560 pesos. ¿Se entiende cuál es el impacto, digamos, que tiene, ajustar la posibilidad de que los jubilados accedan a un haber previsional? Es durísimo, es muy, muy duro. Y como lo hemos señalado muchas veces, y lo vamos a señalar muchas veces más, no solo aportan al sistema previsional quienes tienen un trabajo formal, sino que quienes están en la informalidad también lo hacen cada vez que compran algún producto, porque el IVA, el impuesto a las ganancias, al tabaco, y bueno, quienes tienen que pagar ganancias o bienes personales, una parte de eso está destinado al pago de jubilaciones y pensionados. Por lo tanto, en la Argentina, absolutamente todos aportamos al sistema previsional de manera directa o indirecta. No sé si quedó claro este análisis, que me parece que es importante tenerlo en cuenta para ver cómo va quedando la situación de muchas personas que no pueden, digamos, acceder a una jubilación. Sí. Eso es lo que muestra claramente también que más allá de los índices de pobreza, de los índices, digamos, de mayor precariedad social, no muestran siempre este tipo de realidades, que es parte de lo que padecen, porque una persona que no puede acceder a una jubilación está mostrando claramente la situación en la que se encuentra. Sin dudas, y esto demuestra, y con los datos que has puesto sobre la mesa, está clarísimo que les viene saliendo perfecto, tal cual lo pensado, que haya menos jubilados para que, en sus términos, haya menos gasto de parte del Estado. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre. No, te tiro un dato final. Sí. Si tomamos los aumentos que tuvieron los jubilados entre 2017 y 2025 y la inflación que hubo en igual periodo, hoy los jubilados están cobrando la mitad de lo que les corresponde. En términos inflacionarios. Exactamente. Se perdió la mitad del poder adquisitivo. ¿Qué? ¿De la mínima? ¿O en general? No, en general, digamos, si nosotros tomamos la inflación versus las distintas fórmulas de movilidad jubilatoria, los jubilados tuvieron la mitad del aumento de la inflación que hubo. ¿Se entiende? Ese es un dato también, por eso va a ir creciendo muchísimo la litigiosidad, los juicios por reajuste. Que no solo tiene que ver con el índice de movilidad, sino que tiene que ver también con la actualización de los 120 haberes que se calculan para pagar el haber inicial de un jubilado o un pensionado. Así que esta es toda la información que tenemos por esta semana, y como siempre estamos atentos a cualquier consulta. Gracias, Juan Carlos. Buena semana, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, con la información